Bueno, buenos días. Iniciamos este 28º Congreso de la Asociación de Profesores de Historia. Bienvenidos. Tenemos un largo programa por delante, pero digamos, quería manifestarles la satisfacción de verlos a todos aquí, de la gente que se conecta por Zoom. Digamos, el vínculo siempre es más remoto y esperamos que podamos disfrutar de unas jornadas que nos aporten en lo académico y también de contacto personal, que siempre es muy cálido. Tenemos la presencia de Marcel Suárez, que nos va a hablar unas palabras a nombre del Ministerio de Cultura, de la Comisión del Patrimonio, como profesor de historia o como asistente. Como profesor de historia. Como profesor de historia. Bueno, buenos días, estimadísimos colegas y futuros colegas. Yo vengo acá como profesor de historia. Me gustaría estar toda la jornada, pero no es posible, lamentablemente. Pero me hace muy feliz, quizás sea lo más gratificante de la jornada hoy, el iniciar este encuentro con colegas. Sí, claro, desde un rol que ya no es el de profesor de secundaria o de enseñanza de formación docente, porque opté por cerrar ese ciclo. Y cuando ya estaba preparándome para el goce de la jubilación, aparece un colega que actualmente es el ministro de Educación y Cultura, colega también, como dijimos, de profesor de Historia, José Carlos Maía, a plantearme la locura de acompañarlo en su gestión desde la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Él no está presente porque está recuperándose de una operación que está sobrellevando muy bien su recuperación, pero tiene mandato de quedarse quieto en su casa, pero está por suerte evolucionando muy bien y manda un saludo muy grande para todos. Y dentro de un rato parece que va a caer otro colega que todavía tiene una investidura un poco más relevante a nivel jerárquico, que anunció que iba a caer en cualquier momento, así que no se sorprendan. Y yo creo que eso le da una tónica también a esta profesión. Yo le decía a Carlos, corría el año 85, diciembre, casi 30 años. Mi generación fue la última que cursó el plan 77, el plan de la dictadura. Y teníamos una asignatura que era idioma español y que la dábamos todos juntos, todas las especialidades en primer año, y terminábamos casi a medianoche. Entonces a las 10 menos cuarto, me acuerdo, sale una profesora chiquita, bajita, le toca el mentón a Beatriz Sousa, una compañera, íbamos por la S, ¿no? De los de historia. Y le dice, dulce criatura, ¿y tú quieres ser profesora? Una profesión tan dura. Y eso nos quedó, a mí por lo menos, grabado, porque no entendíamos por qué, porque estábamos cansados pero con entusiasmo de querer ser profesores de historia. Y bueno, después uno va entendiendo por qué a veces uno emplea ese tono o llega a manejar ese tono. Pero yo creo que igual hay algo que se mantiene. Uno puede decir, bueno, yo cierro un ciclo, pero los que optamos por la docencia como vocación, lo hacemos con un alto grado de inconsciencia, y esa inconsciencia nos acompaña al resto de la vida. Porque si nos ponemos a pensar seriamente en los condicionamientos en los que se desarrolla nuestra profesión, no estaríamos acá. Y además, por más que uno diga que se jubile, termina siendo docente toda la vida. Y les pasa, los más jóvenes sépanlo, vas ahí al súper, te encontrás con exalumnos, vas a todos lados y te encontrás con exalumnos. Y llega un momento que te encontrás con tantos exalumnos y de tal edad que decís, bueno, ha pasado mucho tiempo desde que yo egresé. Y a mí me ocurre eso, que si les digo, del año 85, aparte, muchos de ustedes conocerán al profesor Eber Freitas. Bueno, nosotros nos tocó a José Carlos Maía, a Gabriela Garrido y a mí, que éramos de un grupo de 54 estudiantes que cursábamos sexto de Derecho en el nocturno, único grupo de sexto de Derecho en el liceo único que había en aquel momento en Las Piedras. Llenábamos todo aquel salón 10 enorme, que todavía existe, por supuesto. Y de ahí salimos 10 docentes. Y de esos 10, 3 optamos por ser profesores de historia. De esos 3 armamos esta barrita con José Carlos Maía, con Gabriela Garrido. Ellos también con una vocación por la actividad política que yo no tengo, y formamos una barra de amigos que seguimos por algo en contacto
donde nos une más el afecto principalmente, pero también el gusto por estudiar y por enseñar la historia. También quiero recordar, y cierro, fue acá en la Intendencia de Montevideo, no me acuerdo en qué edición del Congreso de Profesores, se nos mandó una pregunta que decía, ¿qué historia enseñar en el siglo XXI? Y ya estamos transitando el primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Y cuántas preguntas que todavía quedan ahí en el aire sin responder. Y yo tengo el recuerdo que escribí unas cosas, unas letras, unas líneas, y me entero que me tocaba hablar con otros colegas, porque parece que éramos de los pocos marcianos que habíamos mandado algo. Yo sospecho que era por eso. No lo sé cómo fue el proceso de recepción y selección de... La historia oficial dice otra cosa. Bueno, muy bien. Y bueno, 25 años después, yo creo que reivindico lo que tiré como quien tira una piedra en el agua, ¿no? Para generar ondas expansivas, porque no tenía mucha idea si estaba diciendo algo pertinente. Y creo que sí. Yo creo que más allá de las metodologías, los programas, los contenidos, los temas, que son muy importantes a la hora de ser elegidos, y el rigor con el que debemos abordarlos desde el punto de vista académico. Yo creo que lo que hace que uno se conmueva cuando un estudiante te reconoce es cuando te das cuenta que no pasa por la revolución industrial o el periodo colonial, el siglo artiguista, que son obviamente temas sumamente relevantes, sino por el vínculo. Entonces, volviendo a ese recuerdo de hace 40 años ya, ¿no? Cuando estábamos terminando el año en el 84, aquel grupo de 54 estudiantes, el primero en elegir esta profesión fue José Carlos, en el correr del año lo tenía clarísimo. Ya en el segundo semestre, sobre finalización de los cursos, yo estaba entre varias opciones, me gustó la idea de estudiar el IPA. Y el último día fue Gabriela. Se sienta al lado mío y dice, es una cosa, ya decidí, yo quiero ser profesora de historia. Dice. Me senté en el escritorio de Eber y yo quiero ser como él. Ella probó, ¿no? Se sentó, miró al salón así. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco lo que nos hace estar juntos y lo que nos hace seguir adelante mientras nos dé las energías, las ganas de hacer lo que yo comenté después en aquel congreso que se hizo acá en el Salón Azul, donde yo decía, yo creo que lo que queda o lo que le da sentido a nuestra profesión docente, sobre todo si somos docentes de historia, es el no perder el oficio de ser buenos contadores de historia y que nuestros alumnos aprendan a contar historias como las han contado durante siglos los viejos de las tribus y las comunidades. Yo creo que lo que atraviesa el tiempo es la capacidad de poder contar y enseñar a contar buenas historias, en el sentido de que inviten a quienes escuchan a razonar, reflexionar, a preguntar y también a contar. Nosotros recibimos una herencia, un legado en ese sentido. Tratamos de desarrollar ese legado y ahora le vamos a ir pasando a las nuevas generaciones esa vocación de querer aprender a contar, no necesariamente hablando, sino generando las oportunidades para que se desarrollen relatos que nos inviten a todos a tratar de comprender esta compleja realidad en la que nos movemos y que nunca terminamos de comprender del todo, porque el bicho humano es complejo, pero aún insistente y porfiadamente queremos seguir hurgando para comprender las complejidades del presente en el pasado. Así que bienvenidos, estoy muy contento, me emociono también, y les paso acá a los compañeros la palabra, porque me tocaba ser un poco como el vocero oficial, porque me toca estar en un rol de carácter público, fuera de la docencia, y bueno, pero no puedo dejar de hablar como profesor de historia, que es la profesión más linda del mundo. Muchas gracias, Marcel. Lilian tiene algunos anuncios para darles.
Hola, bueno, es un gusto y un placer verlos y voy a hacer el aporte académico de la jornada. A las 12:30 hay un corte que esperamos que sea respetado el comienzo, sobre todo, de la segunda parte de la jornada. Tuvimos un inconveniente con los ascensores y por lo tanto no hubo bolsos para todos, no hubo obsequio para todos, pero bueno, esperamos que en el correr de la jornada aquellos compañeros que estaban acreditados pasen por allí, que les damos el bolsito, ahí está. Y lo otro, para aquellos que resistan la jornada, recuerden que el compañero Ismael Collazo va a hacer una actuación que estaría bueno que se pudieran quedar. Bueno, Ana, te paso a la Soledad. Bueno, muchas gracias. Empezamos la parte propiamente académica del Congreso. Para que pase. Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la parte a la que todos estamos esperando. Voy a presentar a quien va a hacer la conferencia inaugural y para nosotros es un inmenso honor que esté acompañándonos. Voy a leer cómo la vamos a presentar, pero para muchos de los que están acá es nuestra profesora de Historia Uruguay 2, ¿sí? Después de Historia Regional, así nosotros la conocemos y compartimos mucho tiempo en las aulas con ella. Ana Frega es doctora de Historia de la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. En este momento está coordinando, junto con Nicolás Dufour, el grupo de investigación, no veo nada, Crisis revolucionaria y procesos de construcción estatal en el Río de la Plata, con el apoyo de la CSIC de la UDELAR. Es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, como decía, es un orgullo para nosotros que esté aquí, que forme parte de la APU y le agradecemos mucho. Que me olvidé, vamos a tener una dinámica de funcionamiento, si les parece bien, que supone que cuando Ana concluya, las preguntas, las consultas que quieran hacerse, vamos a pedir que sean por escrito. Ya empezamos con un poco de falta de respeto con el horario, y para ser más precisos, ¿sí? Aquellas preguntas vamos a estar recogiéndolas, pero vamos a pedir que sean por escrito, así nos organizamos y todo funciona mejor. Nada más. Bueno, buenos días para todos. La verdad que para mí siempre es una alegría estar con la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, de los cuales, digamos, de la cual y con los cuales me siento formando parte. Esa es digamos, es algo que nunca voy a dejar de tenerlo, pese a que ahora, desde hace ya por lo menos 10 años, estoy exclusivamente en la Universidad de la República. He tenido un percance que es nada comparado con los percances de los varones, las mujeres que pelearon en la Guerra de Independencia, porque lo que a mí me están faltando son los lentes, que los debo haber dejado por ahí, porque estuve con ellos y tengo testigos que me vieron con ellos. Pero no, estos son los de sol, que los puse por las dudas, pero este está vacío. Ahí está, la ausencia está ahí. Está ahí. Pero vamos a desempeñarnos de todas maneras de la mejor forma posible. ¿Cómo hacemos para que se vea? Ahí va. Y la presentación en pantalla completa ya me enseñaron. Yo estoy siguiendo lugares, no estoy viendo lo que estoy planteando, pero bueno. Como ustedes ven en el título, nosotros ya en el título tenemos una definición.
la definición es que es la segunda etapa de la Revolución de Independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos trabajar esa guerra entre 1825 y 1828 sin tener en cuenta la primera etapa de la Revolución de Independencia. No es menor, o sea, esto que les estoy diciendo no es menor, sino que se fue construyendo a partir de la investigación, pero también a partir de la memoria y la conmemoración. Entonces ustedes verán que hay un subtítulo que dice Apuntes sobre investigación histórica y conmemoraciones en el siglo XXI. Entonces, por ahí es por donde vamos. Y vamos a dedicarle un pequeño espacio a la conmemoración. Vamos a trabajar un poco más sobre esa segunda etapa. Y si me da el tiempo, quería terminar con algo que es un poco la cocina del investigador o de la investigación. Es decir, algo que nos apareció ahora y sobre lo cual tenemos preguntas, pero todavía no tenemos las respuestas, ¿no? Digo, ¿por qué incorporé esto? Porque esta es la quinta charla, participación que tengo con mis queridos profesores de historia, colegas, y bueno, algo tenía que poner de original en todo esto. Bueno, entonces empecemos con historia y conmemoración. Y lo primero que queremos resaltar es que ha ido cambiando la concepción de la historia. Y el cambio de la concepción de la historia ha cambiado también el lugar que los historiadores ocupamos en las conmemoraciones. No se escucha bien en el fondo. A ver. A ver si ahora me acerco un poco más. Hay sillas por acá, digo para las personas que están paradas, siempre es más cómodo escuchar sentado que parado. O sea, no se inhiban. Acá hay como 4 o 5 sillas por lo menos. Como ven, todo esto es casero, es sin protocolos ni pompas. Sí, es pedir permiso y avanzar, no más que eso. Hay 2 lugares acá adelante. Bien, entonces les decía que estamos planteando esa transformación, estamos planteando esa transformación entre los vínculos de los historiadores y quienes conmemoran, ¿no? Entonces no es lo mismo la historia vista como el elemento fundante con su relato de una identidad nacional, no es lo mismo pensar la historia como la maestra de la vida, ¿no? Es decir, conocer los hechos pasados, venerarlos o tratar de no cometerlos si son errores, si son considerados erróneos nuevamente. Entonces allí hay un elemento que ha ido generando una distancia. ¿Por qué? Porque la ciencia histórica ha evolucionado a una disciplina crítica, a una disciplina reflexiva y que tal vez no va de la mano con las lecturas que se quieran señalar o imponer. Por otro lado, nosotros sabemos, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, que la memoria para los historiadores es una fuente. La memoria no es la historia, son 2 cosas diferentes. Entonces, es cierto que en el siglo XIX, cuando se empezó a construir un relato sobre ese pasado, una de las metodologías que se siguieron fue mandarles cuestionarios a personas que habían participado allí para que lo respondieran. Así surgieron, por ejemplo, los textos de Ramón de Cáceres que tanto
usamos para el artiguismo, cuando él narra la vida en purificación, narra esas patriadas que tenían con José Monterroso, cuando narra también el momento en que Cáceres se separa del artiguismo, pero relata cómo los guaraníes misioneros se acercan a Artigas, le piden la bendición y todo. O sea, tenemos testimonios que se recogieron a través de preguntas, y también tenemos las autobiografías, las memorias, ¿no? Que no es lo mismo el testimonio, el responder una pregunta, que escribir sus memorias, escribir su autobiografía, porque si bien en los dos textos lo que tenemos predominantemente es la visión fragmentada, parcial, sesgada, del individuo que responde las preguntas o el individuo que hace su autobiografía, bueno, en el caso de la autobiografía es más evidente que lo que se está buscando es dejar a sus hijos, algunos se llaman memoria para mis hijos, como las de Encarnación de Sas, que tanto nos habla de sus vínculos con otra encarnación, con Encarnación Benítez, pero digamos que allí hay una intención de justificar, plantear qué estaba haciendo cada uno en el momento que está recordando. Entonces, mientras la historia es un proceso de producción de conocimiento, buscando diversidad de fuentes, cruzándolas, bueno, las memorias, los testimonios son una de esas fuentes. O sea, tienen objetivos diferentes. Por eso yo no estoy diciendo que no se pueden usar. Lo que sí digo que para el concepto de la ciencia historiográfica apunta a una diversidad, a un cruce de fuentes, a una formulación de preguntas que son distintas de las motivaciones de quien está escribiendo ese testimonio o esa autobiografía. Por otro lado, las conmemoraciones se han transformado en objeto de estudio de los historiadores. Y esto es muy interesante para el estudio de la historia. Y ya tenemos 200 años de conmemoraciones para estudiar. Y ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando de los feriados. Es cierto, el feriado vinculado al año 1825 tiene una aparición tardía y en un contexto regional muy particular. El contexto en el cual el Estado oriental estaba buscando afirmar su viabilidad frente a dos vecinos poderosos y a su vez al interior del propio Estado oriental en el marco de las divisiones existentes. Pero eso no quiere decir que no se hayan conmemorado antes, ¿no? Es decir, son como dos niveles diferentes, porque el 12 de octubre se conmemora, porque el 25 de agosto se conmemora, pero no con el rango de fiesta cívica nacional, ¿no? Pero, ¿por qué se ha transformado en objeto de estudio? Porque las conmemoraciones nos hablan más del presente y de la proyección de futuro que del fragmento del pasado que se pretende recordar juntos, conmemorar. Y en último término, también la conmemoración, y eso es algo que sabemos, la tenemos que ver como un espacio de encuentro, de discusión y de proyección, ponemos allí. Y cuando planteamos esto, también lo planteamos desde la perspectiva de los historiadores. Es cierto, se ha dicho, que el historiador es el convidado de piedra en una conmemoración, pero también es cierto que los momentos de conmemoración son momentos que permiten una discusión pública de lo que el conocimiento histórico ha ido planteando, de las discusiones y de los consensos, de los temas que sobre los que se ha avanzado y los temas sobre los que falta investigar. Entonces, por eso decimos espacios de encuentro, de discusión y también de proyección, es decir, hacia dónde vamos a seguir investigando o
hacia dónde va a ir la sociedad si estamos hablando con el énfasis en la conmemoración. Aunque también tenemos que ser conscientes que los instrumentos de conmemoración se podrán proponer desde instancias gubernamentales, desde instancias de colectivos sociales, desde la academia, desde distintos lugares, pero esos instrumentos de conmemoración van a ser apropiados o desechados, transformados, de acuerdo a los colectivos que intervengan. O sea, no, ya desapareció aquella idea de una identidad nacional o un relato de la nación. Entonces, esto es lo que quería señalar como esa vinculación entre historia y conmemoración. Entonces, vayamos un poco, me tengo que acordar de que tengo que hablar para acá, vayamos un poco a los ejes que queremos presentar. Lo primero, no por obvio, debemos dejar de hacerlo, que es volver sobre las fuentes transitadas. Esto lo he planteado en estos meses de conmemoración, en el sentido de que a veces repetimos, porque tal vez incluso hasta tenemos el recuerdo escolar, repetimos fórmulas que nos parecen extrañas, o de repente no reparamos en la designación de lugares geográficos que allí aparecen, o no nos interrogamos acerca de los conceptos que se están utilizando. Entonces, cuando digo volver sobre las fuentes transitadas, bueno, ahí pensemos cuáles son los conceptos centrales, si estamos pensando en el 25 de agosto de 1825, pero también si estamos pensando en el inicio del levantamiento, porque este programa ya está planteado en el inicio del levantamiento. Entonces, ¿cuál es el concepto central? La soberanía. Recuperar la soberanía, volver a ser libres. Ese es el concepto central. Entonces veamos cómo se entiende, cómo se interpreta ese concepto central. Un concepto que se planteó en la etapa anterior de la Revolución y que evidenciaba respuestas diferentes, porque se puede ser libre y estar unido. Y eso no es una contradicción, y eso es interesante remarcarlo. La pregunta para nosotros no es si son contradictorias las leyes del año 25. No es, porque sería ridículo pensar que en 1823, el 29 de octubre, había el Cabildo de Montevideo aprobado en una sola declaración, pero algo similar. Sería ridículo pensar que son contradictorias si cuando se instala la Sala de Representantes está nombrando una comisión para que la comisión redacte los borradores de estas leyes, y sería ridículo pensarlo si las personas que estaban en una habitación eran bastante menos, porque ni siquiera son los 14 que están firmando, sino que eran 11, porque hay 3 que llegaron al día siguiente y que se les autorizó a firmar, pero ese es un dato absolutamente menor. Las personas que estaban allí no lo vieron como contradictorio. La proclama que lanzó Lavalleja, aquella de argentinos orientales, no lo veía como contradictorio. Entonces no discutamos eso. Discutamos en todo caso cuáles son las formas en que se entiende la soberanía, el consentimiento, el contrato, los derechos, el territorio. ¿Qué están entendiendo quienes están diciendo eso y quienes están recepcionando eso? Sabiendo que no todos entienden lo mismo. Y eso también tenemos que tenerlo presente, porque se mueven en términos del derecho natural y de gentes, y el derecho natural y de gentes permitía que un Estado estuviera incorporado a otro y no perdiera su independencia. Y eso estaba así. Entonces, cuando se están planteando dentro de los distintos proyectos, ¿no? Cuando cuenta el cónsul Hood que se le presentan, ¿no? esos ciudadanos, esos caballeros
españoles y le dicen por qué Montevideo no es un protectorado, una ciudad libre al estilo de las ciudades hanseáticas, es decir, un puerto libre, porque esa es la mejor manera de ser independientes. Bueno, eso lo tenemos que leer en la perspectiva de lo que significan esos conceptos. Por otro lado, tenemos que examinar el vínculo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de defender la soberanía, tenemos que examinarlo en relación al poder soberano que en este caso se está abandonando o contra el cual se está planteando algo, y también al interior, porque también va a haber distintos conceptos y acepciones de soberanía al interior. Y proyectos de confederación van a ser planteados por distintos bandos. Lo único que esos conceptos de confederación, que en la forma pueden ser lo mismo, cuando digo en la forma pueden ser lo mismo, es estados libres e independientes que hacen acuerdos de asociación con otros estados, ¿no? La forma es lo mismo, bueno, pero no es lo mismo si la confederación es una confederación brasiliense, como se va a plantear, o si la confederación es una confederación con las provincias unidas, ¿no? Es decir, pero la forma es la misma. Pero pensar entonces en relación al poder soberano que se está abandonando y a las otras unidades políticas con las cuales se está planteando, bueno, proyectos de unión, de asociación, de incorporación. Y de esos tenemos muchos ejemplos. O sea, podemos leer mejor el acuerdo que firma en mayo de 1827 Manuel García, si lo hacemos de esa manera, así nos quedamos en que García traicionó o que García vendió o que no se supo aprovechar la victoria del 20 de febrero de 1827 en Ituzaingó. O sea, tratemos de trabajar sobre las lógicas de los distintos grupos que están allí. Y por un momento, alejémonos de lo que puede ser digamos, la educación cívica o patriótica y examinemos los comportamientos. Y entonces ahí ver sobre qué base es que se están afirmando estas respuestas. Y comparar con otros documentos similares. Acá puse simplemente en otros espacios geográficos, pero con otros documentos similares también en este espacio geográfico. Es una declaración de independencia, ¿no? Nosotros de repente tenemos en la cabeza la declaración del 4 de julio de 1776. Bueno, ¿qué es lo que dice esa declaración de independencia? Justifica, capaz que en el caso de las antiguas colonias inglesas, justifican muy pormenorizadamente cuáles son los derechos que fueron vulnerados por Gran Bretaña. En esta ley de independencia, capaz que están como más comprimidos, y de lo que se habla es que se arrancaron derechos por el despotismo de la fuerza, ¿no? Pero comparemos con otras declaraciones de independencia. Comparemos también con lo que se planteaba en 1813, el primer artículo de las instrucciones, primeramente, ¿no? Y ahí había una ruptura de vínculos muy clara. Entonces, comparemos con eso, comparemos con la declaración de independencia del 9 de julio de 1816, a la cual se le tuvo que adicionar días más tarde y a cualquier otro del universo. Digo, no es exactamente así, pero uso la fórmula que está en la ley del 25 a propósito, porque se había declarado la independencia exclusivamente de España. Y entonces ahí hubo que agregarle que también era contra cualquiera, que era una independencia absoluta, que no quedaba o no debía quedar ninguna duda, ¿no? Entonces, pensemos de esa manera. Y capaz que pensando de esa manera, este sí que es un desafío difícil porque no tengo brazos tan largos, pero capaz que pensando de esa manera
podemos entender mejor qué proyectos están en la vuelta. Y este es un documento, es un borrador que está en el Museo Histórico Nacional, en una carpeta de borradores de Lucas José Oves. Y en ese borrador, que no tiene fecha, pero que nosotros precisamos por algunos datos de la carta, que debería corresponder al segundo semestre de 1825, porque ya se produjo la misión de Tomás García de Zúñiga pidiendo refuerzos a Río de Janeiro, y porque todavía está en Río de Janeiro Charles Stuart, que es un enviado del gobierno británico, que está negociando la aceptación por parte de Portugal de la independencia de Brasil. Pero que no es solo eso lo que le interesa a Inglaterra, también le interesa un tratado de comercio y le interesa poder neutralizar el tráfico esclavista, ¿no? Todo eso le está interesando a Charles Stuart. Charles Stuart se excede un poco en sus, digamos, en sus instrucciones, o tal vez no es que se exceda, sino que es eso de que vos podés hacer si sale bien, pero si no sale bien, nosotros no dijimos nada, que eso también forma parte de la negociación. Entonces, como esto ya se está haciendo medio largo, ¿no? Porque ¿estamos bien? Bueno, entonces pensemos, digo para poner algo disruptivo, tal vez que no está en nuestro, digamos, en la línea de cosas, ¿no? Porque hablamos de Ponsonby, pero acá estamos hablando del año 25, Ponsonby no ha llegado, y estamos hablando de Charles Stuart, no estamos hablando de Ponsonby. Entonces, lo que escribe Lucas Oves, unas noticias que tenían un título más largo, pero que está tachado en los borradores, porque el título más largo era Noticias interesantes cuya probabilidad puede garantirse, ¿no? Y acá introduzco también el tema de, digamos, la necesidad de contar con información, el tema de que hay una incertidumbre de lo que pueda pasar. Y entonces, en ese borrador, lo que plantea el documento es que en la corte de Río, con los asesores, con Stuart, bueno, con toda la gente que estaba por allí, se discutió qué hacer con ese levantamiento que se estaba llevando adelante en el territorio de la Cisplatina, de la para ellos Cisplatina. Entonces él cuenta cuáles fueron los puntos que se pusieron sobre la mesa como canales de acción. El primero, establecer el gobierno constitucional que en sus angustias han pedido algunas veces los cabildos de la campaña para disminuir el peso de la autoridad militar. Se había votado la Constitución de 1824, la Constitución establecía que debía haber un presidente, que debía haber un consejo, que debía haber también representación de la provincia en la legislatura nacional. Nada de eso ocurría en la provincia oriental. Se habían hecho movimientos liderados por disidentes dentro de este bando pro-brasileño de los orientales, pero que seguían todavía pro-brasileños, Nicolás Herrera y Lucas Oves, movimientos donde los cabildos, el cabildo de Canelones, el cabildo de Paysandú, ¿sí?, los cabildos pedían el cese del despotismo militar. O sea, eso es lo que estaban pidiendo. Entonces, el punto uno era, bueno, otorgarles lo que están pidiendo. Nombrar el presidente de la Cisplatina, el consejo, elegir la terna para senador, elegir diputado y demás. La segunda, ¿estoy ahí? Bueno. La segunda, interesar al gabinete portugués, o sea, no brasileño, portugués de Portugal, con el que están negociando el reconocimiento de la independencia de Brasil, interesar al gabinete portugués en la colocación del infante don Sebastián con título de duque soberano en los territorios de Montevideo y Paraguay. O sea, una escala mayor. Desde el año 24, Brasil estaba tratando de vincularse con Paraguay. Había enviado un cónsul, idas, venidas, pero había allí
una zona de frontera que al Imperio de Brasil le interesaba. Tercero, excitar con destreza el odio de los orientales a los porteños. Y esto lo van a hacer, o sea, se va a hacer desde Montevideo. La Gaceta Mercantil de Montevideo, el semanario mercantil de Montevideo, que uno de los redactores es José Raimundo Guerra, un español, pero español que está al servicio de Portugal primero y de Brasil después. Bueno, ahí empieza a señalar todos los epítetos que antes se usaban contra Artigas, los va a usar contra los porteños, ¿no? Entonces ellos, los porteños, son los anarquistas, los porteños son los que les quieren sacar el territorio, los que quieren dividir, generar caos, etc. Y cuarto, unirse con el Paraguay, ofrecer a Francia, a Gaspar Rodríguez de Francia, la banda oriental, y garantirle su posesión hereditaria, con la cual Paraguay, su posesión hereditaria, Paraguay a título de príncipe feudatario, ¿no? Es decir, como que Gaspar Rodríguez de Francia pasara a ser un príncipe feudatario, es decir, un príncipe separado del Imperio de Brasil, ¿no? Estas cuestiones de soberanía que veíamos, pero vinculado al emperador de Brasil. ¿Qué pasó con esto? Dice Lucas Oves, de estos 4 proyectos que se han discutido acaloradamente, se adoptó por fin el primero, provisoriamente, o sea, el de poner en funcionamiento la Constitución de 1824, y solo en cuanto convidado al Portugal para ampliar el segundo, sí se obtenía respuesta. ¿De quiénes? De Juan VI y de Jorge IV. Jorge IV es el rey del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda, sin cuyo beneplácito mal podría meterse en tales intrigas. Así es que se despachó un transporte para Lisboa inmediatamente con los avisos necesarios. Pero una vez que plantea esto, dice algo más que también nos interesa. Pero sucede, según datos positivos, que el negociador inglés, Charles Stuart, viendo que por una parte el odio de los argentinos a los portugueses y a la monarquía será un obstáculo al reconocimiento del infante, o sea, de ese infante Sebastián que querían nombrar, y que la supuesta odiosidad de orientales y porteños facilita la separación absoluta de ambos estados, cree Sir Charles Stuart, que tal vez intente sacar un partido en su mediación para formar en Montevideo una especie de país hanseático, o sea, volvemos a la idea de Montevideo como puerto libre, en cuyo puerto pueda por entero utilizarse la Gran Bretaña. ¿Por qué esto que es una noticia, que no sabemos muy bien el momento en que pasó, pero estamos precisándolo por los acontecimientos? ¿Por qué mencionar esto cuando decimos que tenemos que volver sobre las fuentes? Porque quienes están manejando esas fuentes lo están haciendo sobre estos rumores, sobre estas posibilidades, no sobre lo que nosotros, después que terminó el proceso, estamos pensando. ¿Puedo tomarme 5 minutos más? Bueno, esto no se lee muy bien, así que lo voy a tener que leer yo, porque busqué como imágenes de fondo, imágenes que tuvieran que ver. En la anterior, la imagen de fondo eran las actas de la Sala de Representantes de 1825. En esta es un fragmento de la marcha del pueblo hacia la Piedra Alta de Felipe Seade en el Liceo 2 de Florida. Y entonces acá, simplemente como titulares, pensar que la guerra atraviesa toda la sociedad y por eso tenemos que pensar en los que están en Montevideo y en los que están en Colonia, los que están en Durazno, los que están en Arroyo de la China o los que están en Valle o Río Grande de San Pedro. Es decir, es algo que está atravesando toda la sociedad. Reconocer la diversidad de posturas e intereses y también la variabilidad de esas posturas a lo largo del periodo.
examinar la presencia-ausencia de la experiencia artiguista, porque este es otro elemento que me parece que tenemos que marcar. Lo decía en el título, esta es la segunda etapa, o sea, no la podemos ver desligada de la anterior. Y de repente lo que tenemos fundamentalmente son los discursos que nos hablan de la separación respecto del artiguismo, ¿no? De acusar al artiguismo de ser el caos y demás. Pero tenemos que ir viendo quiénes son los que participan, cuál es su pasado, qué otros testimonios podemos recabar, y ahí, de repente, por eso lo de presencia, ausencia, y no estamos hablando de José Artigas, sino que estamos hablando de la experiencia artiguista, lo que nos permite recordar a aquellos que tienen la experiencia negativa y a aquellos que tienen la experiencia positiva. Contemplar distintos tiempos y cronologías según los grupos sociales, porque de repente para este grupo de charrúas que está participando, incluso unos 50 acompañan a Rivera a la campaña de Misiones, capaz que para ese grupo de charrúas esta es una instancia más de esos pactos, ¿no?, entre naciones que hacían aún en el periodo anterior, en el periodo colonial, con los españoles, o el pacto que habían hecho en 1820, cuando acuerdan con los portugueses permanecer en el territorio de la provincia. O sea, como que son tiempos distintos, y ni que hablar de la cronología o del tiempo para los afrodescendientes, ¿no?, que han sido algunos arrancados, otros han nacido acá, pero están en otra sintonía que tal vez nada tiene que ver con la Confederación. Y abordar el problema sin encasillamiento. Y acá hago mucho énfasis, no busquemos nuevos héroes o heroínas, tratemos de comprender lo que pasó. Y sepamos que el tema de la independencia no termina en 1828 o en 1830. Y cuando digo no termina es porque cuando se va a negociar el reconocimiento de la Constitución, ¿no?, porque el acuerdo de 1828 decía que debía revisarse la Constitución para ver si no contenía ningún elemento que afectara la seguridad de las partes contratantes, o sea, el Imperio de Brasil y la República de las Provincias Unidas. Allí tanto el negociador en Río de Janeiro como el negociador en Buenos Aires, Nicolás Herrera y Santiago Vázquez respectivamente, en sus instrucciones tienen garantizar la presencia del nuevo Estado en la firma del Tratado Definitivo de Paz, que no se consigue. ¿Por qué era tan importante garantizar la presencia? Porque en ese tratado definitivo se iban a tratar los límites del nuevo Estado. La conflictividad regional y mundial, porque acá en 1830 el mundo se sacude otra vez, ¿no? Las revoluciones de 1830 en Europa están afectando los movimientos en Brasil. En 1828, en diciembre, el levantamiento unitario, en el 29 la guerra civil, que termina con la entronización de Juan Manuel de Rosas. O sea, no perder la perspectiva de que esto es una historia o forma parte de la historia global en el sentido de las interrelaciones entre los distintos espacios geográficos, y pensar las discusiones sobre la viabilidad y la delimitación territorial. Acá puse un mapa que José María Reyes le obsequió a Manuel Oribe en la década de 1840. Me excedí totalmente del tiempo, pero les dejo picando esto que estamos investigando ahora. Con Nicolás Dufaux tenemos un libro que está en proceso de edición, que se llama Independencia y Unión, la formación del Uruguay, y para ilustrar a públicos más amplios sobre los lugares, nos detuvimos en los mapas. Un mapa que yo vengo usando hace mucho tiempo, que es este planta de la cisplatina. No me da tiempo de agrandarlo, así que lo voy a decir como rapidísimo. Este mapa donde están marcados en rojo, capaz que sí lo puedo...
bueno, no sé cómo hacerlo, no importa. Y cuando estábamos trabajando con ese mapa, nos apareció este otro, que también se llega a ver. Yo sé que no llegan a leer, pero ustedes, como creen en mí, yo se los digo. En el anterior, nosotros estábamos viendo el río Cuareim y estábamos viendo un límite que llegaba a las nacientes del Uruguay y del Yaguarón, ¿no? Como esta especie de joroba que hay. Y después el límite terminaba en el Chuy. En la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro nos encontramos con este otro mapa cuyo límite norte es el Arapey, que les hará acordar el Tratado de la Farola. Pero, miren, esto es el límite del Arapey, ¿no? Pero miren esta diferencia. Cuando en 1821 el límite tenía acá el arroyo Chuy, ¿no? Y eso es lo que dice la fórmula, ¿no? Las condiciones de incorporación del Congreso Cisplatino. En el otro, nosotros tenemos una línea que deja fuera del territorio de la Cisplatina Santa Teresa y San Miguel. Este plano se hizo en 1853, diciendo que tomaban uno hecho por la misma persona que había hecho el de 1821 por Desiderio Coni, un coronel de ingenieros que después pasó a ser también un coronel de ingenieros portugués que pasó a ser coronel de ingenieros brasileño. Y nosotros nos preguntamos varias cosas. Nos preguntamos si esos límites se hicieron en 1826, si eran conocidos por los orientales que apoyaban a los brasileños, si esos límites se plantearon en la posibilidad de que Brasil fuera obligado a devolver o entregar, depende de qué bando estamos, ¿no? Cuando decimos una cosa o la otra, el territorio, o si fueron hechos para justificar el límite, ¿no? Es decir, para justificar el Tratado del 51, porque en el 53, por ahí, es como que empieza como a organizarse la comisión demarcadora de límites del Tratado del 51. Pero es una pregunta que tenemos, acá se ve con más claridad, ¿no? O sea, ven dónde está la fortaleza de Santa Teresa y la de San Miguel, y esta es la línea que se está planteando. Nosotros creemos, y sí, ya me excedí demasiado, nosotros en realidad creemos que esa línea está reconociendo lo que es un elemento clave para el Imperio de Brasil, que es manejar la laguna Merín. Y no es casual que el Tratado de 1851, si bien se reformó en 1852, estableciera no solamente la laguna Merín exclusiva para Brasil, cosa que se mantiene hasta comienzos del siglo XX, sino también la posibilidad de que Brasil tuviera medias leguas en las desembocaduras del Cebollatí y del Tacuarí. ¿Por qué? Porque esa era la zona estratégica para Brasil, porque era la costa atlántica de Río Grande, aquella donde había más población y mayor riqueza. Pero son preguntas que tenemos planteadas y todavía no tenemos respuestas. Muchas gracias. Bueno, es realmente un placer escuchar a Ana. Quedamos esperando la publicación de ese libro y vamos a ya no cumplir con lo que habíamos prometido. Vamos a suspender seguramente las muchas preguntas que nos ha dejado. Seguramente también contaremos con Ana en otras ocasiones, pero si les parece, me gustaría anunciar que tenemos algo que decir. Sí, muchas gracias, Ana. Quiero decirle que tenemos en el público al profesor de Historia, Yamandu Orsi, al cual queremos agradecerle su presencia.
vamos a decir, no es frecuente que tengamos al presidente de la República en el Congreso, pero esta vez, digamos, se produce esta circunstancia histórica. Muchas gracias.